Buenas noches. Hola, iba a decir David. Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, hoy nos conectamos juntos. Ya viene David. Listo, dale. Hace 8 días por tiempito, como no alcanzaron a conectarse muy temprano, tengo una duda, una deuda con ustedes, de una duda que David hizo hace 15 días, entonces Oh, de pronto sí. al finalizar aprovechamos. Hice mi parte, pero bueno, hace Yo te ocho iba a días de decir verdad. ayer, la vez pasada, pero bueno, como para dejarlos descansar. Bueno, entonces, listo, vamos a arrancar hoy Así con que, nuestra lección que se llama Tu vida de oración. Uy, hola Ángela, buenas noches. Ángela Góngora, ¿cómo estás? Bien, José, hola a todos. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias. ¿Ustedes cómo Bueno, están? ¿Con mucho muy frío? bien. Sí, la verdad, ¿para qué? Pero sí, muchísimo frío. Sí, está bastante frío. Leo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias. ¿Cómo están todos? Muy bien, Leito. Bueno, creo que se alcanzaron a conectar todos casi que allá en la última recta, pero bueno, antes de arrancar esta lección, sí, saben, pensaba un poquito en nuestro contexto, de pronto no tanto el de algunos jóvenes que están aquí, porque sé que tuvieron esa oportunidad de crecer en un hogar creyente, en un hogar cristiano, pero algunos de nosotros, sin duda alguna, venimos de la tradición, ¿cierto? En una tradición donde estamos acostumbrados o estuvimos más bien acostumbrados a hacer vanas repeticiones, a repetir oraciones, ¿cierto? Una y otra vez. Y de alguna manera eso es algo que a uno le puede quedar ahí un poquito como pegado. Pero lo que hoy vamos a estar viendo y lo que Dios nos quiere enseñar de verdad es cómo de verdad de una manera natural y de corazón tenemos ahora la oportunidad de hablar con Él, ¿cierto? No cayendo, obviamente, en esas vanas repeticiones y lo estaremos viendo, obviamente, a la luz de la Biblia. Pero bueno, arrancando dice, hace 2 semanas iniciamos el estudio de las disciplinas espirituales que tu desarrollo cristiano exige. La primera de ellas requiere que celebres diariamente una cita íntima con Dios. En esta cita debes hacer dos cosas: leer la Biblia en busca de un mensaje personal de Dios para ti y orar. En la lección pasada compartimos algunas sugerencias prácticas sobre la manera de obtener el mayor provecho posible de tu cita diaria con Dios. Y bueno, sí aprendíamos tres cosas muy sencillas: ese tiempo de leer la Biblia, de memorizarla, ¿cierto? Y aún de meditarla. Es decir, hacer todo el proceso completo de tomar la Biblia y hacerla nuestra, de entender que ese libro, aunque escrito hace muchos años, tiene cosas grandes para cada uno de nosotros. Pero eso solo va a ser posible en la medida que tú le dediques tiempo a Dios, que estés de verdad abierto y obviamente que no sea algo a la carrera, de afán. Toma tiempo de verdad de escuchar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de tu vida de oración. En el sentido más profundo de la vida, perdón, en el sentido más profundo de la vida cristiana, no puede vivirse sin orar. Y bueno, ustedes van a decir, José, pero ¿no es como un poquito exagerado decir eso? Hay un ejemplo muy bonito y es que nosotros como seres humanos no podemos vivir sin respirar, ¿cierto? Eso sería imposible. Y alguien ha comparado de verdad que esa relación íntima con Dios es como la respiración, ¿cierto? Cuando inhalamos es cuando estamos escuchando la palabra de Dios y cuando exhalamos es cuando le estamos hablando a Él. Ahora, si solamente exhalamos, nos vamos a morir. Si solamente inhalamos, también nos vamos a morir. Y las dos cosas son muy importantes y necesarias para de verdad ese tiempo que nos dé vida, en donde Dios nos está realmente hablando y nosotros abriéndole nuestro corazón. Entonces, si queremos de verdad respirar espiritualmente, inhalar y exhalar son fundamentales. Pero bueno, el supremo ejemplo de la oración es el Señor Jesús. Los cuatro evangelios no pretenden relatar todo lo que él hizo durante su vida terrenal. Y bueno, aquí les quiero pedir que me acompañen por favor a Juan,
el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Mateo, Marcos, Lucas y Juan por sí. Bueno, ahí estás llegando. Juan capítulo 21. Y dice el versículo 25 de Juan 21, 25. Dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es decir, la Biblia contiene esa síntesis, podríamos decirlo, de lo que Dios quiere que nosotros escuchemos, de lo que Él sabe que necesitamos escuchar y recibir. Si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús, pues bueno, como dice ahí, ¿no? De pronto ni los libros cabrían en el mundo. Entonces, ¿por qué les comparto eso? Porque lo que dice a continuación, por tal motivo, significa mucho el hecho de que señalan 22 ocasiones distintas en que él oraba. Si el mismo Hijo de Dios no pudo vivir en este mundo sin orar, menos lo podremos hacer nosotros. Ahora yo sé y cierto que es una tendencia y todos podríamos como que levantar la mano y decir, sí, José, como que algunas veces me pasa. Cuando las cosas están muy bien, cuando está todo como ese mar tranquilo, cuando no hay ningún problema, creo que algunas veces se nos olvida doblar la rodilla y acercarnos a Dios en oración. Pero sin duda alguna, cuando llegan esos momentos de prueba, ninguno de nosotros puede decir, uy, José, no, en esos momentos no he considerado el rendirme ante Dios y buscarlo en oración. Y es que las pruebas nos llevan a doblar las rodillas delante de Dios y a clamarle a Él y a decirle, es que yo no puedo. Y este problema no solamente refleja mi impotencia y mi incapacidad, sino que también refleja mi necesidad de Dios. Obviamente, como creyentes y en la medida que vamos creciendo, la idea es que esta vida de oración no solamente sea más fuerte durante las pruebas, sino en todo momento. Vamos caminando y bueno, está pasando algo bonito y cómo le podemos dar gracias a Dios, cómo podemos a través de la oración decirle a Dios, gracias por lo que estás haciendo. Bueno, aquí les confieso un poquito algo que ni mi esposa sabe. Hay momentos en que me pasa algo así y hay alguna cosa que recibo, algo sencillo, no tienen que ser cosas grandes, y empiezo a hablarle a Dios y le digo a Dios, pero ¿quién soy yo, Dios, para que me des tantas cosas y te acuerdes de mí? Y algunas veces de esas hasta se me escurren las lágrimas, empieza a derretirse los ojos. Pero es porque de verdad esto es algo muy bonito, poder hablar con Dios no solamente en los momentos difíciles. Ahora, la Biblia habla mucho de la oración. Repetidas veces nos exhorta a orar, nos enseña cómo orar correctamente, nos promete grandes bendiciones cuando así oramos y nos presenta inspiradores ejemplos de la oración eficaz. Bueno, si leemos la Biblia desde el Antiguo Testamento y durante todo el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta cuántos hombres, mujeres hablaban con Dios, le clamaban a Dios. Y ahí Dios siempre respondía. El pueblo de Israel cuenta la historia que fue un pueblo que en muchas ocasiones se olvidaba de Dios y venía la prueba y clamaban a Dios. Y Dios dice que les escuchaba y los libraba. Y la oración siempre ha sido algo bien especial, bien desafiante. Y sí, nos podríamos quedar leyendo múltiples ejemplos que nos inspirarían a cada uno de nosotros a rendirnos ante Dios orando. Pero la idea es que tú lo vivas y que salga de tu corazón. En esta ocasión, sin embargo, nos limitaremos a un solo aspecto de este amplio tema. Vamos a pensar en 3 elementos que deben formar parte de tu vida de oración. Estos elementos son adoración, confesión y petición. Y bueno, estamos ahí cerquita, Juan capítulo 4, por favor, Juan 4:23. Quisiera pedirte el favor, Natalia, de ayudarnos a leer Juan 4:23. ¿Cuál de las dos? Natalia Buritica, perdón. Ay, sí, ven.
Sí. Bueno, Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca para que le adoren. Busca que le adoren muy bien. Y entonces ahí dice en Juan 4:23, enseña que Dios busca personas que le adoren y en dos aspectos, en espíritu y en verdad. Ese espíritu está hablando básicamente, miren, este tiempo para adorar a Dios es fundamental andar en la llenura del Espíritu Santo. Eso implica que no estamos andando en nuestra carne, ¿cierto? En esa carne que está viciada, que nos lleva al pecado. No podemos adorar a Dios en nuestra carne. Puedes tener el deseo, el anhelo de hacerlo, pero es imposible. Es en espíritu, andando de verdad, dependiendo completamente de Dios, entregándole toda tu vida a Dios a través de su Espíritu Santo y Él controlándote. Pero también dice en verdad, es decir, conforme a lo que enseña la Biblia. No lo hacemos a nuestra manera, como creemos que lo debemos hacer, sino siempre, siempre siguiendo el manual que Dios nos ha dejado. Y de esa manera lo vamos a hacer siempre, ¿cierto? Él, Dios, quiere que tú seas una de tales personas. Y bueno, si conocemos, si leemos más bien, perdón, el contexto del capítulo 4, ahí vemos un título que dice Jesús y la mujer samaritana. Una mujer que Jesús se le acerca, le pide un vaso de agua, aún en esa época era señal de yo quiero que seamos amigos. Y Jesús le empieza a hablar y esta mujer sorprendida, pero lo que más le impacta a ella es que Jesús le dice, mira, yo sé que tú has tenido 5 maridos y el con el que estás no es tu marido, estás arrejuntada, podríamos decirlo en términos de hoy en día, ¿cierto? Y claro, ella dice, uy, no, no me siento digna de ti, Jesús. Y de alguna manera puede también sentirse tan indigna que dice, pero yo, ¿quién soy yo, cierto, para hablar con Jesús? ¿Quién soy yo para tener la oportunidad de hablar con Dios? Y es en ese contexto, imagínate nosotros hoy en día sabiendo nuestro pecado, nuestra maldad, lo que hemos hecho delante de Dios, pero tener la oportunidad de decir que podemos ser parte de ese grupo de personas que podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ahora, es tremendo poder entender también que ese versículo que leía Natalia al final dice, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Imagínate, Dios está buscando que esas personas, que nosotros le adoremos. Es porque no es algo natural en nosotros y porque es algo en donde de verdad solamente de la mano de Dios lo vamos a poder hacer. Y bueno, creo que esto ojalá mueva también nuestro corazón a decirle a Dios, no, yo no quiero perderme la oportunidad de adorarte de verdad como debe ser, en espíritu y en verdad. Una manera de serlo, ¿cierto? Es iniciar tu tiempo diario de oración con alabanzas y acciones de gracias. Debes alabar a Dios por lo que Él es y debes darle gracias por lo que hace. Ahora, dos cosas que son importantes y desafiantes, porque ¿cómo lo vas a alabar por lo que Él es si no sabes quién es Dios? ¿Y cómo lo vas a alabar por lo que Él hace si no has permitido que Él sea parte de tu diario vivir? Esto nos desafía, ¿cierto? A de verdad tener una relación muy fuerte y estrecha con Dios. Cada vez que yo leo la Biblia, bueno, digamos, todos los días ahí empiezo a encontrarme con Dios y muchas cualidades que se resaltan y en varias ocasiones lo que termino escribiendo son esas cualidades de Dios, que es clemente, misericordioso y bueno, muchas cosas que empiezo a enlistar. Y de ahí, eso obviamente impacta mi corazón, pero también de alguna manera miro hacia atrás y veo todo lo que Dios está haciendo en mi vida. Y es ahí cuando le doy gracias a Dios y lo puedo alabar, ¿cierto? En Hebreos 13:15, les voy a pedir que este lo busquemos también ahí en la Biblia. Hebreos 13:15, enseñando algo muy, muy similar a lo que acabamos de leer. Dice a continuación, así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio de él, de Jesucristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, es decir, que con tu boca, ¿cierto? Reconoces quién es Dios, qué representa el nombre de Dios para nosotros. Pero aquí hay una palabra bien importante, dice sacrificio de alabanza, y esta palabra nos enseña que es algo que incluso van a haber momentos en que nos va a costar, va a ser un sacrificio, de pronto no va a ser en el mejor momento en el que nos encontremos. Y es ahí donde de verdad vamos a mostrarle a Dios que sin importar las circunstancias, cuán difíciles puedan llegar a ser, estamos dispuestos a alabarlo y a darle las gracias. Y José, ¿cómo le voy a dar gracias a Dios si estoy pasando por una prueba? Bueno, creo que una acción de gracias sin duda alguna que puedes dar es porque no la estás pasando sola o solo, sino porque Dios está contigo. Y ya eso es algo muy grande para agradecer. Obviamente si entendemos qué representa la compañía de Dios. ¿Qué tanto para ti representa eso, cierto? Bueno, dice entonces, según este texto, alabar a Dios es confesar su nombre. En la Biblia, el nombre de Dios significa su carácter. Confesar el nombre de Dios entonces quiere decir proclamar la verdad acerca de su persona. Alabas al Señor, por tanto, cuando celebras las grandezas y las perfecciones de su ser. Y bueno, recuerdan que hemos repasado 4 preguntitas con las cuales podemos hacer esa cita diaria con Dios. La primera pregunta, muy sencilla, ¿cuál es el mensaje principal, cierto? Yo generalmente trato de volver esa pregunta, la respuesta la pongo como si fuera un titular de un periódico, algo corto, que me quede como grabado en la memoria, que lo pueda recordar fácilmente. Y es como un titular. Yo siempre he dicho que es eso. Pero la segunda pregunta es, ¿qué me enseña este pasaje en cuanto al Dios de la Biblia? ¿Cierto? Es decir, ¿qué me está mostrando del carácter y la personalidad de Dios, de sus atributos, de sus cualidades? Y ahí empiezo en muchas ocasiones a enlistar lo que Dios me está mostrando de manera clara, ¿cierto? Obviamente que sea algo que esté explícito o aún implícito, pero que de verdad lo señale el versículo que estoy leyendo. Algunas veces de pronto caemos en el error que queremos señalar algo ahí que no está escrito y no se menciona dentro del texto. Pero esa segunda pregunta nos está llevando a conocer de verdad a Dios, a saber qué representa su nombre, quién es Él. Y es ahí cuando por conocerlo tú después vas a poderle alabar con mayor facilidad. 2 cosas siempre resultan cuando practicas la alabanza. Bueno, una de ellas es que le agradas a Dios. Y bueno, dice aquí, este sí lo voy a leer de la cartilla, el que sacrificia alabanza me honrará. Y está en el Salmo 50:23. Es decir, sí, aunque me cueste, pero yo voy a alabar a Dios, finalmente estoy exaltándolo a Él, lo estamos honrando. Pero el otro resultado es que aumentas tu propia fe. Y bueno, el Salmo 9:10 dice, en ti confiarán, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre. Y hay veces queremos confiar en Dios, pero no nos tomamos el tiempo de conocerlo, de saber quién es Él. Y por esa razón, en muchas ocasiones, a algunas personas les queda difícil confiar en Dios. Y esa situación se sale de las manos y terminan confiando en algún amigo, en algún consejo de alguna otra persona, ¿cierto? Porque simplemente no tuvimos la oportunidad de verdad de conocerlo a Él, ¿cierto? De pasar tiempo a través de su palabra. Mientras alabas a Dios por su fidelidad en cumplir sus promesas, por su conocimiento cabal de todas las cosas, por la grandeza infinita de su amor, de su sabiduría y de su poder. Mientras piensas en estas u otras de las perfecciones divinas, ¿sabes qué va a pasar? Tus problemas tienden a hacerse progresivamente más insignificantes y resulta más fácil dejarlos en las manos del Señor. Bueno, y te quiero compartir el Salmo capítulo 121. Les pido me acompañen al Salmo 121, por favor. Salmo 121. Y vamos a leer los 2 primeros versículos del Salmo 121. Sí, creo que ya van llegando.
Bueno, miren lo que dice el Salmo 121, versículo 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes. Y miren esta pregunta cuando mira a los montes, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y esos montes representan esos problemas que podamos llegar a tener en nuestro diario vivir. Y algunas veces esos montes van a ser gigantes. Y bueno, generalmente siempre los vamos a ver mucho más grandes que nosotros. Y por eso, claro, cuando miramos ahí, viene esa pregunta tan interesante, ¿cierto? Como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarme? Y entonces uno dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, ¿quién podrá ayudarme si es que este problema, cualquier persona que se haga aquí al lado mío, lo va a ver y lo va a ver grandísimo? Es algo que ante nuestros ojos, ante nuestras capacidades, es algo tremendo y casi que imposible en algunas ocasiones. Pues Dios nos dice en el versículo 2, dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo qué? Los cielos y la tierra. Ahora imagínate, tú estás mirando esa montaña, puedes mirar el mismo Everest, ¿cierto? Y pararte abajo y decir, no, este problema definitivamente es más grande, más fuerte e imposible para mí salir de ahí. Pero la idea ahora es invertir el papel, ¿cierto? ¿Cómo crees que ve Dios ese monte Everest? Lo ve pequeñito, ¿cierto? Y dice que fue él el que hizo los cielos y la tierra. Pero nos recuerda, mira, es que yo soy el creador. Para ti de pronto el problema es grande. Y sí, lo entendemos. Pero para Dios no lo es. Quiero mostrarles una cosa, un momentico. Y ya continuamos. Ahí espero que todos puedan ver la pantalla. Esto que estamos viendo es Saturno y bueno, ahí se alcanzan a ver los anillos. Y aquí donde está el mouse, este puntico es la Tierra. Imagínate si ese puntico tan chiquito es la Tierra, ¿cómo se verá un monte? No se alcanza a ver, ¿cierto? Y esa es la mirada de Dios, de nuestros problemas, de esos montes tan grandes que nosotros podemos tener durante nuestra vida. Entonces, bueno, obviamente lo que estamos diciendo es, sí, de pronto es verdad ese problema y puede ser tan grande, pero tenemos ahora la posibilidad de verlo con los ojos de Dios y ahora descansar en que tu ayuda viene de ahí y de ese Dios que ahora puedes conocer, con quien puedes andar, ¿cierto? Entonces sí, seguro que se va a hacer mucho más insignificante, ¿cierto? Ese problema y con el tiempo sales adelante e incluso vas a mirar atrás y vas a decir, me está ahogando en un vaso de agua. Algunas veces podríamos decir eso, ¿cierto? Pero entonces dice, tu alabanza debe ir acompañada de acciones de gracias. En relación con esto, favor de leer cuidadosamente Primera de Tesalonicenses 5:18. Vamos a buscarlo, Primera de Tesalonicenses 5:18. Y cómo Dios nos anima aquí en este texto a de verdad darle gracias a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:18. Listo, creo que ya. Dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es decir, no le tenemos que preguntar a Dios, Dios, ¿tú quisieras que yo te diera gracias? No, dice que esta es la voluntad de Dios. Pero si se dan cuenta, el versículo 18 arranca diciendo, dad gracias en todo, en todo. Y presten atención a esa palabrita. Mientras tanto, vamos buscando Efesios 5:20. Hay unas paginitas atrás, a la izquierda. Efesios 5:20. Dice a continuación, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, como dice en nuestro material, el primero de estos pasajes te ordena dar gracias en todo, es decir, en toda circunstancia de la vida, no importa lo que estés viviendo. Pero el segundo te manda dar gracias a Dios siempre y por todo, lo que tienes, lo que no tienes, lo bueno y lo malo.
Y entonces es ahí cuando el dar gracias así es prueba de fe y fuente de paz. ¿Por qué prueba de fe? Porque estás depositando tu confianza en Dios sin importar las circunstancias. Ya no dependes de lo que está sucediendo a tu alrededor, como el mundo en general, sino que ahora dependes de Dios. Y dices, pero estoy en las manos de Dios y sé que Dios va a cuidar de mí, pero también fuente de paz. Y miren lo que dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses 4. Ahí vamos buscándolo. Filipenses 4, del 6 al 7 dice, por nada, y por nada estéis afanosos, ¿cierto? Que nada te afane, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, no delante de alguna persona. En toda oración y ruego, incluso de verdad algunas veces casi que con lágrimas desde nuestras entrañas le estás hablando a Dios, pero concluye diciendo que con acción de gracias. ¿Sabes? Esto significa que esas acciones de gracias es porque tú entiendes y eres consciente que le estás hablando a un Dios vivo, que escucha tus oraciones y no te va a dejar, como dicen los jóvenes hoy en día, ¿cierto? Me dejaron en visto y no, no hubo nunca una respuesta, le escribí, pasaron los días, las semanas y nunca me respondieron. Dios no nos va a dejar en visto y Él te va a responder. Y por eso tienes por qué darle gracias a Dios. Ahora, Dios va a responder según lo que es lo mejor para nosotros, que de pronto no sea lo que nosotros estuviéramos esperando. Y es ahí entonces cuando viene el resultado, cuando tú haces tu parte. En vez de afanarte, te rindes ante Dios, le clamas y entonces, como dice el versículo 7, y la paz de Dios, miren que no habla de la paz del mundo. La paz del mundo es una paz que depende de las circunstancias, que depende del entorno. Es esa paz que se puede fabricar, que llegas a un lugar, a un spa, ponen música súper tranquila y uno se acuesta y esa hora que estuvo uno ahí metido, una paz absoluta, pero sales y los problemas vuelven y todo volvió otra vez a ser un caos. No, aquí estamos hablando de la paz de Dios, que como dice a continuación, sobrepasa todo entendimiento, porque la gente no lo puede comprender. ¿Cómo así que estás tranquilo en medio del problema por el que estás pasando, de la prueba por la que estás pasando? No puedo comprender, dice el mundo. Eso no cabe en mi mente, que estés tranquilo o tranquila. Es que es la paz de Dios y por eso sobrepasa todo entendimiento. Dice que guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y ese guardar vuestros corazones y pensamientos es que tú no te vas a descontrolar como gallina sin cabeza, ¿cierto? Que te vas a desesperar sin saber qué hacer. Pero miren, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 8, Romanos 8, porque tiene que ver precisamente con lo que les decía, aún de verdad esto prueba nuestra fe, porque Romanos 8:28 dice, y sabemos, es decir, es algo que somos conscientes, no algo que ignoramos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas les ayudan a bien. No, pero espérate, José, es que estoy pasando por un problema económico que me van a embargar, esto está terrible, o estoy pasando por un problema familiar, sentimental, bueno, no sé, ponle ahí cualquier nombre. Y la respuesta está aquí. Todas las cosas les ayudan a bien. Porque esto que estás viviendo, a Dios no se le ha salido de control. Sí, de pronto pueden ser consecuencias de algo que hayamos hecho mal, pero aún Dios dice, mira, ¿sabes? Esto lo podemos convertir en algo bueno. El viernes pasado tuve la oportunidad, después de muchos años, reunirme con mis amigos de la universidad, esos que me dieron la espalda apenas yo recibí a Cristo, y bueno, menos mal que fueron honestos, porque me dijeron, José, es que no queremos volver a salir con usted porque ya no se emborracha como lo hacía antes y ya no es la misma persona de antes. 16 años después, ahora me dan la oportunidad, digo yo, de acercarme nuevamente a ellos. Y sí, fue un tiempo bonito en donde les compartí lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero, ¿saben? Para ellos, bueno, hay muchas cosas que no, ¿cierto? No caben en la mente, que no pueden entender.
Y yo solo pensaba de verdad cómo todo lo que he vivido, de alguna manera, Dios lo ha usado en mi vida para bien. Y uno de ellos me decía, José, pero qué chévere que se nota que todo lo que vivimos desde antes le ha servido para crecer, para darse cuenta que hay una vida diferente. Y les dije, no, de verdad, no he sido yo, ha sido Dios. Y fue un tiempo bien bonito para contarles de verdad lo que está pasando en mi vida. Pero ellos se dan cuenta que todas las cosas me han ayudado a bien, que este versículo es real. Pero si se dan cuenta hay una condición y está al principio del versículo, a los que aman a Dios. Puede que tú seas creyente, pero ahora debes definir si tú de verdad vas a amarlo a Él, lo vas a poner en el primer lugar, donde vas a buscar a toda costa obedecer sus mandamientos, porque es ahí donde esta promesa se va a hacer realidad en tu vida. Pero si tú tienes fe en este versículo, en la palabra de Dios, mira, no importa lo que estés viviendo, le vas a terminar dando gracias a Dios. Bueno, otro elemento que debe formar parte de tu oración diaria es la confesión. Lo primero que acabamos de ver, como lo compartimos al principio, es la adoración. Ahora, en segundo lugar, la confesión, ¿cierto? Cualquier pecado, como lo vimos incluso en la lección 4, si la recuerdan, perdón y restauración, rompe tu íntima comunión con Dios. Por eso no podemos decir que hay pecados insignificantes, a menos que para una persona sea insignificante que se rompa la relación con Dios. Pero es que no lo es algo gravísimo. Bueno, podríamos leer nuevamente y no lo vamos a hacer en el caso, ¿cierto? Isaías 59:2 y el Salmo 66:18, ¿cierto? En donde Dios nos enseña que a causa de nuestro pecado Él voltea su rostro para no oírnos, ¿cierto? Y no es que Dios no nos quiera escuchar, porque eso sería entender muy mal lo que Dios nos está enseñando. Lo que Él dice es que vuestras iniquidades y vuestros pecados han hecho división entre nosotros y Él. Y por eso es que Él no nos puede escuchar, porque Él es santo. Y nosotros no podemos pretender tener una relación íntima con Él cuando estamos andando en pecado. Por eso hablamos de una comunión. Hay algo en común que nos une y de verdad estamos haciendo las cosas como a Él le agrada. Y es ahí cuando Él nos va a escuchar, ¿cierto? Después de haber adorado al Señor, debes detenerte y hazlo de verdad para hacer un examen de tu vida. Algunas veces yo siempre no sé, pero creo que el ser humano le queda tan fácil examinar la vida de los demás. Somos de verdad como tenemos esa capacidad que ni siquiera Dios nos la ha pedido de evaluar, examinar, incluso hasta condenar, o sea, establecer un juicio para esas personas que están haciendo algo indebido delante de Dios. No solamente con la persona sin Cristo, sino aún con nuestros hermanos en la fe. Y llega a pasar, no sé si les ha sucedido, pero Dios dice, no, mira, examínate a ti mismo. Y es en eso en lo que deberíamos invertir nuestro tiempo. Y seguramente, como dice Mateo, ¿cierto? Ahí es donde vamos a encontrar esa viga que hay en nuestro ojo y no la paja que estaba en el ojo ajeno. Bueno, en esto te puede servir muy bien la plegaria del Salmo 139, versículos 23 y 24, que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. O sea, realmente mírame desde lo más profundo. Este es un diagnóstico, no es exterior, ¿cierto? No es físico, sino realmente de lo que estás pensando y sintiendo. Dios, mira lo que hay en mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Después lo confirma, ¿cierto? Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Es decir, de verdad, Dios, yo no quiero andar siendo inconsciente de lo que estoy haciendo y por favor déjame ver con claridad aquellas cosas en las que estoy fallando. Qué triste, ¿cierto? Cuando una persona se vuelve dura y decimos que no hay nada más difícil que hablarle a una persona terca, porque pues sí, es tan terca que no escucha, justifica. Imagínate presentarnos delante de Dios diciéndole a Dios, no, es que fue porque es que me hicieron esto y lo otro, y entonces, no, Dios, pero es que tan difícil que es hablar con una persona que no es enseñable, que no agacha la cabeza, y por eso esto es fundamental que lo hagas delante de Dios. Si no agachas la cabeza delante de Dios, mira, no, ya no hay nada que hacer, ¿cierto?
Y eso es lo que estamos aprendiendo en este Salmo 139. De verdad, una actitud correcta de humildad, de sumisión y de querer reconocer cualquier falla que haya en nosotros. Y yo sé que el ser humano es orgulloso y soberbio por naturaleza. Y esto nos va a costar. Pero es que ahora estamos en Cristo. Y eso lo vimos en la lección número 2. Y Él te capacita ahora para vivir una vida de verdad auténticamente cristiana, a seguir su ejemplo, a seguir sus pasos. Y recuerda que el discipulado tiene como meta el llevarnos a la imagen de Cristo, que cada vez nos parezcamos más a Él. Y ese es el verdadero discipulado, no es el que ha visto las 3 elecciones y ya tiene un título. No, no es así. Terminaste las 3 elecciones, ¿te pareces más a Jesús? Es más, hoy en día, sin ir muy lejos, lección número 7. ¿Ya te pareces más a Cristo que cuando arrancamos la lección número 1? Bueno, si en respuesta a esta súplica el Señor te recuerda algún pecado que no has confesado y abandonado ya, sencillo, arrepiéntete de una vez. Confiesa ese pecado particular a Dios y acepta por la fe, ¿cierto? Por fe, perdón, el perdón y la limpieza prometidos en 1 Juan 1:9. Yo sé que todos se lo saben, ¿cierto? 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y siempre me impacta, no solo nos perdona, sino que hasta nos limpia. Uy, no, nos deja como si nunca hubiéramos cometido ese pecado. Al mismo tiempo, si tu pecado ha dañado a otra persona, disponte a buscar la reconciliación. Y si otra persona te ha ofendido a ti, perdónale sin demora. No es posible estar en comunión con Dios si estás en pugna con un prójimo. Y bueno, qué triste, pero creyentes que dicen, no, yo estoy muy bien con Dios, pero están peleando con alguien de la iglesia. Y algunas veces pensando cosas que no corresponden de ese hermano en la fe. Pero yo estoy muy bien con Dios. Y lo dicen convencidos, con de verdad una autoridad, como que uno dice, no, sí, el equivocado es la otra persona. Pero la realidad es que es imposible que tú estés bien con Dios si realmente no estás bien con tu hermano. No tiene sentido. No estás bien con Dios. Y por eso también Dios nos anima y lo leíamos en esa lección número 4, Mateo 5, 23, 24, ¿no? Si vas a presentar tu ofrenda al altar y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, espérate. Y más bien ve y reconcíliate primero, dice así. Ve y reconcíliate primero con él antes de presentar esa ofrenda al altar, antes de llegar delante de Dios. Porque es que ya eres consciente que hay algo que está fallando. Y así como Dios buscó reconciliarse con nosotros, ahora también tenemos esa oportunidad de reconciliarnos con aquellos que, cierto, están las cosas mal. Por último, tu oración diaria debe contener un fuerte elemento de petición. Debes pedir primero por el avance del reino de Dios y por las necesidades de otras personas antes de pedir por ti mismo. Y bueno, yo sé que algunas veces la lista de pronto está invertida, ¿cierto? Primero yo, segundo yo y tercero, bueno, de pronto tercero los demás porque también ellos necesitan algo. Pero en el caso de Dios es al revés. Primero las cosas de Dios, después los demás y de último estoy yo. Bueno, este orden está sugerido en esa oración modelo que, bueno, como les decía al principio, de pronto algunos de nosotros duramos mucho tiempo repitiéndola, yo no sé, cantidad de veces. Esa oración modelo que Cristo nos dio en Mateo 6. Vamos a buscar Mateo capítulo 6. Y en el contexto de Mateo capítulo 6, precisamente nos vamos a dar cuenta cómo Jesús está tomando el tiempo para enseñar a orar. Incluso es clarísimo, ahí dice unos versículos anteriores que Él no quiere que caigamos en vanas repeticiones. Entonces, qué tremendo cuando uno lee solamente una parte de la Biblia y se queda con eso, ¿cierto? En el versículo 6, Mateo 6:6, solamente para recordarlo, dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero en el 7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones,
no uséis vanas repeticiones, ¿cierto? Como los gentiles, aquellas personas que no tienen a Cristo. Y es ahí cuando entra estos versículos del 9 al 13. Es decir, lo que Jesús nos está diciendo aquí es, yo quiero que tengan en cuenta esta oración para que sepan cómo seguir, ¿cierto? El ejemplo es como cuando uno ve a alguien manejar una máquina y uno después la maneja ya sabiendo cómo se debe hacer, pero uno lo hace a su manera. Uno termina manejando esa máquina pues a nuestra manera. Dice versículo 9. Vosotros pues oraréis así, 2 puntos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Mire lo primero que pide. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pidiendo ahora por necesidades físicas. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Cierto? Entonces aquí vemos en esta oración cómo Jesús dice, mira, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué le estás pidiendo a Dios? No, el último celular, el último iPhone, estoy pidiendo, hay un carro pues como más moderno, porque ¿qué le estás pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que más nace de tu corazón? Pero Jesús empieza diciéndonos, mire lo que hay en mi corazón y oren así, que esto sea algo que también se transmita a ustedes. Y por eso les decía, entre más nos parezcamos más a Jesús, más vamos a orar como Jesús oraría o por lo que Jesús oraría. Y él empieza diciendo, venga tu reino, ¿cierto? Venga tu reino, o sea, que tú reines en este mundo. Venga tu reino en mi vecino porque tiene una vida desordenada y está sufriendo. Venga tu reino en ese familiar que se está separando, porque ese hogar no está permitiendo que tú reines todavía en ellos. Venga tu reino en esa juventud hoy en día que se está perdiendo. Venga tu reino, que Dios reine en ellos. Y es lo primero que Jesús pide ahí, ¿cierto? Bueno, al pedir por las necesidades ajenas, ¿cierto? Estarás ocupando en el ministerio de la intercesión. Y bueno, esto es importante aclararlo. Una cosa es interceder por otras personas y otra cosa es reconocer o entender que solamente hay un mediador entre Dios y nosotros, ¿cierto? Aquí sí incluso quiero pedirles que me acompañen a 2 de Timoteo, si no estoy mal. Creo que es 2 de Timoteo, ya les confirmo, pero vamos llegando ahí. Segunda de Timoteo, o primera. Sí, primera de Timoteo 2:5, perdón. Primera de Timoteo 2:5. Hay unas paginitas a la izquierda. Dice a continuación, porque hay un solo Dios, solo uno. Pero después dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre. Y bueno, esto aclara muy bien lo que en muchas ocasiones de pronto hemos aprendido, están enseñando también que está X persona o bueno, la Virgen o yo no sé cuántas cosas que están ahí siendo mediadoras. No, la Biblia enseña claramente solo hay un mediador. Lo que sucede es que cuando tú y yo estamos orando, nos estamos pareciendo más a Cristo y estamos de verdad desde nuestro corazón, de verdad mostrando que queremos ser parte de la vida de la otra persona. Queremos ser una bendición, pero entendiendo que finalmente todo eso es Dios el que nos escucha y a través de Jesús, que es el que está mediando, ¿cierto? Bueno, en este ministerio se ocupa ahora nuestro Salvador, como lo acabo de compartir. Y vamos a arrancar con Romanos 8:34. Romanos 8:34, mirando cómo Jesús está de verdad tomándose el tiempo. Romanos 8:34. Juan Guillermo, si me ayudas leyéndolo, porfa. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Imagínense, está a la diestra de Dios, ahí sentado,
¿Y qué está haciendo? Intercediendo por nosotros. Y mira, cuando tú oras, esa oración llega a Dios porque Jesús organiza todo, orquesta todo para que esa oración llegue de la manera adecuada para que no se quede en el camino y llegue ante los oídos del Padre. Y Hebreos 7:25 nos confirma esto. Hebreos 7:25 dice a continuación, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Siempre está viviendo para interceder por nosotros, ¿cierto? Y bueno, ahora tener esa confianza, ¿cierto? Que Jesús siempre va a estar ahí intercediendo por nosotros. Así que cuando pides por otros, te haces más semejante a Cristo, pero también te conviertes en soldado de primera línea en el conflicto de Dios contra las fuerzas del mal. Tu Padre Celestial quiere que tomes tiempo cada día para luchar en oración a favor del avance del Evangelio. Y bueno, miremos lo que dice ahí, Colosenses 4:3, porque en muchas ocasiones, bueno, sí, conocemos algunas personas y pedimos por las necesidades de esas personas, pero aquí estamos hablando de orar por las misiones y pues hemos escuchado hablar de Colombia para Cristo, hemos escuchado hablar de esa gran comisión que Jesús nos dejó, ¿cierto? ¿Qué tanto estás participando en las misiones? Y bueno, Colosenses 4:3 dice a continuación precisamente, orando también al mismo tiempo por nosotros, hablando de ese equipo de Pablo y los misioneros. ¿Para qué? Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Es decir, finalmente lo que queremos hacer en las misiones es hablarle a las personas quién es Jesús. Y sabes, tú puedes participar de esas misiones. No, José, es que yo pues hasta ahora estoy empezando y es que yo creo que yo no puedo viajar porque tengo ciertas dificultades, ¿cierto? Pero puedes orar. Sí, José, claro que yo puedo orar. Y puedes orar por las misiones, puedes participar. Bueno, como ministerios, todos de pronto que ya son parte de algún ministerio, estamos orando por algunas ciudades en particular. Es decir, como iglesia queremos vivir este versículo que acabamos de leer, participar de las misiones a través de la oración. Y en 2 de Tesalonicenses, ahí a mano derecha, muy cerquita, 2 de Tesalonicenses 3:1, dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, nuevamente Pablo y su equipo misionero, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, para que la palabra de Dios corra, ¿cierto? Como que haya muchas personas que escuchen y sea glorificada porque hay personas que al escucharla se convierten y le entregan su vida a Cristo, como tú y como yo. Entonces es ahí cuando nos damos cuenta, bueno, yo voy a pedir por el avance del reino. Sin duda alguna, hoy quiero empezar a participar de las misiones. Bueno, en tu ministerio de intercesión sería bueno hacer un plan que te ayude a orar por todas las personas con quienes tienes alguna relación. Y esa lista la puedes hacer. A quienes conoces tú que no tengan hoy en día una relación con Dios. Pero también podemos orar o tener en esa lista, ¿cierto? La obra de Dios en tu ciudad y aún el país. Y como les digo, como ministerios estamos viviendo eso, recibimos esas peticiones y poder de verdad ser parte cada vez que las recibas. Tómate el tiempo de orar por eso. Hazte también una lista de peticiones para cada día de la semana. ¿Y por qué sugerimos esto? Precisamente para no caer, como hablábamos, en vanas repeticiones, que como que ya empieza uno a pedir todos los días por lo mismo y ya no suena tan natural y nosotros mismos nos damos cuenta como que ya no está saliendo de verdad de una manera sincera del corazón. Porque es que todos los días lo haces una y otra vez, ¿cierto? Es como ese hijo que todos los días le pide a uno, papá, 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 y le pide a uno por lo mismo. Y les enseñamos a nuestros hijos, precisamente, ya lo dijiste una vez, tranquilo. Y de pronto lo pueden decir más adelante, pero que no sea algo que suena tan repetitivo, que de pronto uno ya se olvida de lo que realmente están pidiendo porque uno lo escucha ya más como un disco rayado. Y bueno, los jóvenes hoy en día no saben qué es eso, qué es un disco rayado, porque
pues todo ahora es poner, ¿cierto? Todo digital y pues eso no se raya, es que se cayó la red, entonces eso es lo máximo que sucede. Pero hazte esa lista, ¿cierto? Y sí, hazte una lista de peticiones para cada día de la semana. Infórmate de las necesidades de las personas por quienes vas a orar y pide por ellas bendiciones específicas, obviamente en la medida de lo posible, ¿cierto? Hay personas que por X o Y razón dicen, no, mira, yo tengo un problema ahorita familiar, pero no te quiero contar y no hay problema. No se sienten tranquilas, podemos orar por esa persona, pero en la medida que podamos orar más específicamente, obviamente va a ser mucho mejor. Cuando te das cuenta de que alguna petición ha sido contestada, pues, ¿qué vamos a hacer? Toma nota de ello y da gracias al Señor. Sobre todo, de verdad, tomar esa nota no solamente en un cuaderno, sino de verdad en tu corazón. Y bueno, de esta manera tendrás el gozo cumplido que Cristo prometió en Juan 16:24, que sé que todos estamos ahí en el proceso de memorizarlo, ¿cierto? Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. ¿Para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ya haciendo mi parte, ya voy a ir memorizándolo, pero finalmente lo que Dios nos está prometiendo ahí es que pidamos en su nombre, o sea, que pidamos por lo que Él pediría. Y ahí nuestro gozo, ¿cierto? ¿Cómo se va a llenar nuestro corazón de ver esas promesas de Dios, esas respuestas de Dios ante nuestras peticiones? La Biblia nos enseña a orar en el nombre del Señor Jesucristo, pues Él es el mediador de todas nuestras oraciones y por quien se hacen realidad según su voluntad, obviamente. Y por eso creo que te has dado cuenta y de pronto te lo habías preguntado, José, ¿y por qué siempre que oran al final dicen, y esta oración la hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús o la hacemos en el nombre de Jesucristo? ¿Cierto? Porque finalmente siempre queremos reconocer a través de esa oración que lo que estamos pidiendo es algo que Jesús pediría y por eso lo decimos de esa manera. Bueno, y para concluir, para terminar, vamos a repasar ahí de manera sencilla el cuestionario, solamente como para recordar y de pronto si alguien tiene algo que corregir. Dice a continuación, la vida cristiana puede vivirse sin orar y bueno, ya les compartí, no podemos vivir sin respirar, tampoco así a nivel espiritual. Los 4 evangelios, aunque no pretenden relatar todo lo que el Señor Jesús hizo durante su vida terrenal, sí señalan 22 ocasiones distintas en que Él oraba. Si el mismo Hijo de Dios no pudo vivir en este mundo sin orar, menos lo podremos hacer nosotros, menos. ¿Cuáles 3 elementos deben formar parte de tu vida de oración? Bueno, primero, adoración, confesión y petición. ¿Qué 2 cosas están incluidas en la adoración? Las alabanzas y acciones de gracias. Según Hebreos 13:15, alabar a Dios es confesar su nombre. ¿Qué significa entonces confesar el nombre de Dios, cierto? Quiere decir proclamar la verdad acerca de su persona. Tiene que ver con esa pregunta, segunda pregunta de la cita de él. ¿Qué 2 cosas siempre resultan cuando practicas la alabanza? Agrado a Dios y aumento mi propia fe. Dar gracias a Dios siempre, en toda circunstancia de la vida y por todo, es prueba de fe y fuente de paz, como nos enseña Filipenses. ¿Qué hace cualquier pecado? Bueno, rompe mi íntima comunión con Dios. Después de haber adorado a Dios, ¿qué es lo que debes hacer luego en tu cita diaria, en tu diaria oración, perdón? Debo detenerme para hacer un examen de mi vida, no es la del otro, ¿cierto? Si Dios te recuerda algún pecado que aún no has confesado y abandonado, ¿qué debes hacer? Debo arrepentirme de una vez. Debo confesar ese pecado particular a Dios y debo aceptar por fe el perdón y la limpieza prometidos en 1 Juan 1:9. ¿Es posible estar en comunión con Dios y al mismo tiempo estar en pugna con un prójimo? No. En tus peticiones, según el orden sugerido por la oración modelo de Jesús, ¿cierto? En Mateo 6, ¿debes pedir por ti mismo antes de pedir por otros? Y bueno, ya vimos que no es así. Cuando pides por otros, ¿en qué ministerio estás ocupándote? En el ministerio de la intercesión. ¿A quién te haces semejante cuando pides por otros? A Cristo. Según Colosenses 4:3 y según de Tesalonicenses 3:1, ¿qué es lo que tu Padre Celestial quiere que hagas?
Quiere que yo tome tiempo cada día para luchar en oración a favor del avance del Evangelio, ¿cierto? Por esas misiones. ¿Tienes algún plan que te ayude a orar por todas las personas con quienes tienes alguna relación, así como por la obra de Dios en diferentes regiones de tu país o en distintos países del mundo? Bueno, sí, sí, chévere, y si no, si la respuesta a la pregunta anterior es negativa, ¿estás dispuesto a hacer una lista de peticiones para cada día de la semana y probar la efectividad de semejante ayuda? Y bueno, es una respuesta muy personal, ¿cierto? Es entre tú y Dios si quieres hacer esa lista o no. Bueno, ya terminando,